Nuestra historia clínica tiene toda la información sobre nuestra salud y esta información es fundamental a la hora de hacer mejores diagnósticos y establecer mejores tratamientos. Durante esta sesión veremos cómo la IA generativa es capaz de ayudarnos a extraer de forma muy eficiente esta información, ayudando a todos los clínicos y profesionales que están detrás de nuestra salud. Esto es, diseccionando la historia clínica aquí y ahora con AWS. Como decíamos, la historia clínica tiene muchísima información muy valiosa y esta información está escrita en texto libre y por distintas personas, con lo cual extraer esta información es extremadamente difícil, ¿no? y lleva mucho tiempo. Pero muchos profesionales, como por ejemplo aquellos que quieren establecer un diagnóstico o aquellos que quieren establecer un tratamiento, aquellos que quieren establecer un plan de recuperación o incluso aquellos que quieren mejorar sus informes, tienen que acceder a la historia clínica para encontrar esta información. Hoy os contaré un caso particular de una búsqueda en historia clínica, ¿no? Que es un caso que es ahora muy popular y que está revolucionando la medicina, incluyendo la parte genética de los pacientes dentro del diagnóstico y el tratamiento. Este sería el flujo de petición de un análisis genómico estándar, ¿no? Donde vuestro médico de cabecera o el especialista detecta que puede haber algún problema y solicita un análisis genómico, ¿vale? Lo habitual es que el médico le diga, oye, pues tenemos un paciente que le pasa algo, ¿no? Que tiene un síndrome, por ejemplo, y que puede ser un niño. Tenemos un niño sindrómico, ¿no? ¿Qué pasa? Que en este caso el genetista, sin tener más información, lo único que puede hacer es extraer la información del genoma del paciente, ¿vale? Y proporcionar un listado de variaciones con respecto a un genoma de referencia. Es decir, esta persona respecto a lo que debería ser tiene estas variaciones y además estas variaciones pueden desencadenar en ciertas enfermedades o pueden poner o pueden generar predisposición de este paciente a estas enfermedades. ¿Vale? Esto, como entenderéis, al final es un listado de variaciones genéticas que en el otro lado el médico no termina de entender, ¿no? Con lo cual es un informe de muy baja calidad, ¿no? Lo ideal sería que el médico pudiera proporcionar más información dentro de las dentro de las notas clínicas. Y esto no es muy difícil porque realmente ya existe un diccionario normalizado de códigos para el fenotipo del paciente, que es aquello que podemos observar en el paciente, ¿no? Y se llama la ontología del fenotipo humano y son esos códigos como el que veis en pantalla. Con lo cual sería ideal que el propio médico ya nos diese esa información, ¿no? ¿Qué pasa? Que este diccionario tiene más de 13.000 términos, con lo cual imaginaos lo difícil que es para una persona que no se dedica todos los días a eso, aprenderse tantos términos como para reflejarlo dentro de la historia clínica. Con esta información, el genetista es capaz de unir lo que ha extraído del genoma, lo que llamamos el genotipo, con el fenotipo del paciente, lo que se ha observado, y generar, aparte de ese informe de variantes genómicas, también puede generar un diagnóstico probable, ¿no? De manera que simplemente está confirmando o refutando la hipótesis clínica, ¿no? O el diagnóstico clínico. Y esto es lo mejor, es mucho más rápido y mucho más eficaz. Como ya hemos dicho, esto es difícil, ¿no? Entonces, al final, lo que vamos a tener es esta información de, oye, tenemos un niño con un síndrome, el genetista dice, bueno, pero yo quiero generar un informe de calidad, con lo cual, al final lo que tenemos es genetistas buscando en la historia clínica, leyéndose cantidades enormes de texto libre para detectar el fenotipo del paciente. De manera que estamos teniendo genetistas que, de media, tardan en generar un informe para un exoma, que es un 2% del genoma, unas 5 horas, y para un genoma completo se tarda por encima de las 10 horas de media, ¿no? Lo cual, imaginaos, para estas pruebas genera unas listas de espera muy, muy largas. ¿Por qué no podemos poner un sistema en una tarea que es repetible y relativamente simple y bien estructurada a coger la información de la historia clínica,
para que no solamente nos dé el fenotipo principal que estábamos buscando, ¿no? O el síntoma principal que estábamos buscando, sino que nos dé toda una información que pueda ayudar al genetista a generar un informe de mucho más valor y que ayude mucho más al diagnóstico que el informe que puede generar con una información muy pequeña. Para ello, vamos, si os parece, vamos a hacer un pequeño experimento. Vamos a utilizar un informe médico de un examen físico a un paciente, ¿vale? En este caso es un niño que tiene una enfermedad rara llamada el síndrome de Prader-Willi, ¿vale? Como veis, es un examen físico donde el médico va dando la información de lo que va encontrando y lo va anotando, ¿no? Pues vamos a empezar desde el principio de los tiempos a la hora de extraer esta información, estos códigos, este fenotipo de la historia clínica. La primera aproximación es algoritmos matemáticos y motores de reglas básicos, ¿no? La primera aproximación de la inteligencia artificial es, oye, detectemos palabras y veamos si coinciden con un diccionario que tenemos que son estos códigos del fenotipo, ¿no? Lo que llamamos estos HPOs. Como veis, si utilizamos este algoritmo, generamos o encontramos tres términos distintos que son susceptibles, ¿no? De ser el fenotipo, de ser parte del fenotipo del paciente, ¿no? Y nos da esos códigos HPO que llamamos para cada una de las cosas que ha encontrado, ¿no? Y está muy bien porque estamos detectando efectivamente que el paciente tiene una escoliosis, ¿vale? Que tiene una displasia de cadera, que tiene una hipotonia, y está muy bien. Incluso estos sistemas pueden llegar a detectar una negación, ¿no? No tiene escoliosis o no tiene este síndrome y es capaz de decir, oye, pues este no lo consideres porque lo que se está diciendo es que no. Está muy bien, pero tiene varias pegas, ¿no? La primera es que, como veis, el texto se lo hemos dado en inglés, porque cuando este sistema detecta las palabras en un idioma concreto, ¿no? Las palabras cambian de un idioma a otro. Pero además, ¿qué pasa si el médico no escribe exactamente la palabra o utiliza acrónimos, ¿no? Utiliza siglas para describir un síntoma. Y aparte, este sistema está entrenado para detectar estas palabras y machearlas contra el sistema de ontología de fenotipo humano, con lo cual solamente puedo hacer esto y no puedo hacer otra cosa. La siguiente aproximación sería un sistema de Machine Learning, de Deep Learning, un NLP, un sistema de proceso del lenguaje natural, ¿vale? Como veis, lo primero que observamos es que ya tenemos más marcas, ya hemos detectado más cosas, ¿no? Estos sistemas, recordemos que son capaces de encontrar patrones, ¿vale? Y luego hacer ese matching contra ese diccionario, ¿no? De manera que ya no son palabras exactas, sino que son patrones que nosotros sabemos que pertenecen a un término de fenotipo, ¿no? Y que el sistema ha aprendido en base a este entrenamiento de Deep Learning. ¿Vale? Como veis, ya detectamos más códigos, ya tenemos más información, ¿vale? Ya tenemos, pues hay una cicatriz, hay una taquicardia, ¿no? Y me voy a centrar en esta parte de la taquicardia. Fijaos que no existe la palabra taquicardia en el texto como tal. Lo que pone es que el paciente tiene una, un ritmo regular del corazón, ¿no? Aunque no es correcto, es verdad que un ritmo regular del corazón no es precisamente una taquicardia, a mí lo que me interesa es que ha detectado que ese patrón se corresponde con ese síntoma, ¿no? Y ha dicho, oye, pues este es el código. Por supuesto, el 100% o la precisión 100% no existe en el Machine Learning, ¿no? Sino que siempre lo acompaña de unos límites de confianza o de unos valores de confianza de lo seguro o no seguro que está de que el término es correcto o de que el hallazgo es correcto. También tenemos el mismo problema que en el anterior, ¿no? Tenemos el problema de que está entrenado para detectar estos códigos y está entrenado en un idioma en concreto. Y si queremos hacerlo en otro idioma, tenemos que reentrenarlo. Y si queremos hacerlo para otra tarea, tenemos que reentrenarlo y ya no nos valdría para el anterior, ¿no? Y estos sistemas, además, cuanto más centrados estén en una tarea, mejor van a funcionar. Aparte, también es un poquito más lento que lo que es un algoritmo matemático que es capaz de coger las palabras muy, muy rápido, ¿no? Y más con la capacidad de cómputo que tenemos hoy en día. Entonces, hemos mejorado, hemos obtenido más información, somos capaces de encontrar mejor información dentro del texto,
pero todavía en este punto no era lo suficiente bueno para resolver el problema de la generación de informes de los genetistas. Y aquí es donde viene la IA generativa. La IA generativa es especialmente buena entendiendo el lenguaje humano y entendiendo lo que le pedimos, ¿no? De manera que somos capaces de darle un texto, ¿vale? Y, y entiende mejor que la tecnología anterior qué está pasando en ese texto, ¿no? Y como veis, ya veis, para empezar, ya veis que el texto está en español, es decir, ya no tengo ese problema de poder manejar solo un idioma, sino que ya estoy manejando varios idiomas y además cada vez hay más información resaltada, ¿no? De esta manera yo ya estoy detectando 6 síntomas o 6 términos distintos dentro de este texto, cuando acordaos que el primero tan solo detectaba 3 y el segundo 4, ¿no? Y en este caso, fijaos lo interesante que resulta, ¿vale? Estamos viendo términos que se encontraron en los otros algoritmos, como son pues, la escoliosis, ¿no? O la hipotonía, o temas que se intuyen directamente, ¿no? Como el tema de que una marcha táxica es una marcha con un paso ancho, ¿no? Son cosas que se directen, que podría hacer un sistema de machine learning también, ¿no? Pero fijaos que aquí también aparece el término de taquicardia. Y estaréis pensando, vale, pues está cometiendo el mismo error que cometía el modelo anterior, diciendo que la frecuencia cardíaca regular corresponde a una taquicardia. Pero como veis, la frecuencia cardíaca regular está en este punto. Y no lo está señalando. Lo que está señalando es esto. Es que el paciente tiene un pulso de 111 pulsaciones por minuto, lo cual es relativamente alto. No es muy preocupante, pero es relativamente alto, ¿no? Y puede ser una taquicardia. Es verdad que en los niños son unas pulsaciones normales, pero no está dentro de su contexto que esto sea un niño, ¿no? Solamente le hemos dado esta información. Siguiendo este hilo, también detecta que, por ejemplo, el índice de masa corporal que haya pasado, que haya subido 8 puntos en un año, sin duda es una ganancia de peso. Y fijaros cómo lo ha deducido, ¿no? Y hay una cosa muy interesante. Hay una definición para el estado de las amígdalas que es 0, 1, 2, 3, 4, 4 plus. Yo no tengo ni idea de lo que significa, pero en este contexto el sistema dice que es una hipertrofia de las amígdalas, ¿no? Y es verdad, el sistema 4 Plus básicamente significa que las amígdalas son muy grandes o extraordinariamente grandes, ¿no? Así que fijaros cómo ahora el contexto importa, ¿no? Y toda la información que le demos con todo lo que ha aprendido en base a todo lo que el sistema sabe, importa para deducir los términos, ¿no? Con lo cual, la información que tenemos es mucho más precisa y mucho más interesante a la hora de que un genetista redacte ese informe, ¿no? Porque es más fácil entender un buen diagnóstico con muchos síntomas y con muchos rasgos del paciente que tan solo teniendo una información muy sesgada, ¿no? Vemos que efectivamente ya es multilingüe, el entrenamiento es multilingüe y podemos trabajar en varios idiomas. Dependerá del modelo utilizado detrás, ¿vale? Pero en nuestro caso podemos hacerlo. Y, y además no está sujeto a un contexto específico. Ahora mismo está detectando códigos HPO, pero podría detectar otras cosas dentro de la historia clínica, como puede ser la medicación del paciente o los síntomas que ha mostrado o cualquier tipo de información. Incluso, y lo veremos más adelante, podríamos pedirle un diagnóstico, ¿no? ¿Por qué no? Porque no está atado a ningún tipo de contexto. Es verdad que el rendimiento es más lento, es un sistema de IA generativa con mucha información que analiza muchas variantes, ¿vale? Es una gran red neuronal y el rendimiento es más lento, pero en estos casos el hecho que tarde un segundo o que tarde 20 segundos o 30 segundos realmente no nos importa si la información que podemos tener y que podemos proporcionar es de calidad, ¿no? Y un término muy curioso dentro de la IA generativa es que se producen alucinaciones. Y es verdad, estos modelos de vez en cuando, eh, de vez en cuando ofrecen resultados como ciertos que realmente no lo son, ¿no? Y de hecho, en este ejemplo pasa. Tenemos el código de la hipertrofia de las amígdalas que realmente no coincide con la realidad, ¿no? Ese código no existe o por lo menos no coincide con eso, ¿no?
Pues dejadme enseñaros una demostración de cómo funcionaría un sistema para detección de códigos HPO basados en inteligencia artificial. Vamos allá con la demostración. Aquí veis una aplicación que lo que hace utilizar es Amazon Bedrock para utilizar la IA generativa para extraer la información del fenotipo de texto clínico que podemos meter dentro de esta cajita que veis aquí. Como veis, además de solicitarle que nos detecte los códigos HPO dentro de este texto, también le hemos pedido que nos dé un diagnóstico y que nos haga un diagnóstico diferencial. Es decir, que por si acaso nos dé aquellas enfermedades que deberíamos comprobar antes de corroborar nuestro diagnóstico, ¿no? Y además le vamos a pedir que nos diga cómo hacerlo. Pues bien, vamos a utilizar el texto que teníamos, ¿vale? Vamos a utilizarlo un poquito aumentado, ¿vale? Es verdad que nosotros teníamos solamente la parte del examen físico, pero le vamos a dar un poco más de contexto para que pueda diagnosticar mejor la enfermedad, porque con ese examen físico la verdad es que podía ser casi cualquier cosa. Entonces vamos a enviar este texto y ahora es cuando nuestro sistema está llamando al sistema de IA generativa, ¿vale? Aquí estamos utilizando un modelo que se llama Claude y que funciona muy bien para detectar estas entidades dentro de un texto, ¿no? Podemos ver lo que Claude está haciendo, ¿vale? Claude está haciendo un montón de información por debajo hasta que empieza a escribir la información que realmente es relevante para lo que le hemos pedido, ¿no? Oye, pues ha detectado, pues por ejemplo, ronquidos, ¿vale? Veréis algunos términos que habíamos encontrado ya anteriormente y algunos nuevos debido a que le estamos dando más contexto y más información, ¿no? Como veis ahora, el número de códigos que detecta es mucho más alto, ¿no? Pero bueno, aquí tenemos nuestro IMC elevado, ¿no? Que teníamos antes, la obesidad, tenemos la mayoría de los que teníamos antes y muchos más, ¿no? Entonces aquí los tenemos marcados y ahora ya nos está dando un diagnóstico, ¿no? Que es, en este caso, coincide el diagnóstico con la enfermedad que tiene la persona, ¿no? Y como veis, hemos intentado que no lo indique en ningún sitio dentro de la historia clínica y además te dice, oye, pues los síntomas como la hipotonía o la obesidad pueden ser o pueden causar otro tipo de síntomas, ¿no? Además, fíjate, deberías hacer una prueba genética para confirmar el síndrome de Prader-Willi, ¿no? Fijaos lo bien que funciona para detectar esa información, ¿no? Y toda esta información que da aquí de los códigos y además la evidencia dentro del texto, ¿no? Para que también esto es una herramienta de apoyo al genetista. No pretendemos sustituir ni hacer diagnósticos con esta tecnología, sino mejorar la productividad de los profesionales, ¿no? Entonces, el propio genetista puede validar esta información, puede ver dónde realmente la IA generativa ha acertado o dónde se ha equivocado. ¿Por qué? Porque el contexto no fuera el adecuado, porque su entrenamiento no le da una información o, como os decía antes, porque alucina, ¿no? Porque está dando información que el sistema cree que es cierta, pero no lo es. Pongámoselo más difícil. He cogido el mismo texto, ¿vale? Y lo he traducido utilizando un traductor estándar al euskera. De anticipado pido perdón por si hay algún tipo de falta de ortografía en el euskera. No hablo absolutamente nada de euskera y, como os digo, he utilizado un traductor estándar, ¿no? Pero lo que os quiero mostrar es cómo perdemos la dependencia de un único idioma, ¿no? Sino que le pasamos en un idioma que realmente no tiene muchos hablantes en el mundo, ¿no? Como es el euskera y que es totalmente distinto al castellano o al inglés o cualquiera de los otros idiomas que un sistema como este debería manejar con normalidad, ¿no? Entonces vamos a enviar. Bueno, ya ha terminado el informe, como veis ya ha resaltado algunas de las frases que están en euskera, ¿no? Y como veréis, pues tendremos algunos códigos conocidos, ¿no? Como teníamos antes. Vamos a ver en cuanto a la diagnosis. Pues bueno, pues dice que parece que puede ser un síndrome de Prader-Willi, ¿vale? Pero tampoco tendría por qué dar el mismo diagnóstico. Podría dar otro diagnóstico, como os digo, basándose en su contexto. También nos dice, oye, pues que podría ser un síndrome de Down o que podría ser otro tipo de enfermedad que habría que validar también, ¿no? Pues bien, esta ha sido la demostración. Como veis, la inteligencia artificial generativa abre muchas posibilidades. Y si queréis ver cómo funciona en AWS, no os perdáis el siguiente vídeo.
Hola de nuevo, soy Martín Domínguez y esto es Diseccionando la Historia Clínica con IA generativa aquí y ahora en AWS. En el anterior vídeo habéis podido ver una demostración de cómo extraer información del fenotipo del paciente de un texto clínico, ¿no? Ahora veremos cómo funciona. Bueno, pues como veis, no es una arquitectura muy complicada, ¿no? Realmente lo que tenemos es una aplicación hecha con React, ¿vale? Y en la cual me he apoyado de nuestro framework de desarrollo AWS Amplify, ¿vale? Que me permite utilizar las librerías y frameworks populares como son Vue o como es React, como es Angular, y pudiendo desplegar automáticamente el backend que necesito en AWS, como en este caso, por ejemplo, la parte de autenticación, donde estamos utilizando Amazon Cognito para hacer peticiones autenticadas al API de Amazon Bedrock. Amazon Bedrock es nuestro sistema en AWS de IA generativa bajo demanda y sin infraestructura o sin tener que gestionar la infraestructura que está por debajo, ¿no? Lo cual hace muy cómodo utilizar la IA generativa porque nada más que tengo que hacer consultas al API de Bedrock para obtener la información que necesito, ¿no? En este caso hemos utilizado ingeniería de prompt, ¿no? Hemos generado un prompt, un texto que le enviamos a la IA generativa para que nos devuelva la mejor respuesta que pueda darnos, ¿no? Que eso contempla los códigos HPO, los términos asociados a estos códigos, las evidencias dentro del texto y en nuestro caso también el diagnóstico y el diagnóstico diferencial. Hemos diseñado este sistema para minimizar las alucinaciones de la IA generativa, ¿vale? En este caso, el modelo que estamos utilizando es Claude 2.1 de Anthropic, ¿vale? Es un muy buen sistema, un sistema muy grande, un modelo muy grande, con mucho entrenamiento detrás y que es capaz de obtener muy buenos resultados. Para minimizar estas alucinaciones, hemos utilizado pequeños trucos de ingeniería de prompt, ¿no? Que es lo que pedimos a la IA generativa que nos dé, o el texto que utilizamos para comunicarnos con la IA generativa, ¿no? En este caso utilizamos varios trucos. Primero, proporcionar un buen contexto. Segundo, marcar las partes del prompt para que el sistema sepa diferenciarlas muy bien. Tercero, dejar a Claude, dejar al modelo que diga que no lo sabe, que no le obliguemos a crear texto o a inventar nada para poder dar una respuesta, ¿no? Pensad que estos son sistemas que han sido preparados para crear información que no existía previamente, con lo cual es su naturaleza. Si queremos que no lo haga, permitámosle decir, no lo sé, o no encuentro la información, ¿no? Luego también le pediremos al modelo que piense antes de dar la respuesta, ¿vale? Si os acordáis durante la demo, habéis visto que antes de empezar a escribir, Claude está haciendo cosas por detrás, ¿no? Veremos también cómo funciona esto en nuestro sistema. Y por último, preparemos la salida. Estos sistemas son tan buenos en la compresión de la entrada como en proporcionar una buena salida, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que ser texto, como si estuvieras hablando de una persona, sino que le puedo pedir formatos específicos como HTML, JSON o CSV. Se puede mejorar la respuesta de los modelos de IA generativa y se pueden reducir las alucinaciones utilizando otras técnicas como, por ejemplo, RAG, que es generación aumentada de recuperación. Esto permite proporcionar información que no es pública, información que no es parte del entrenamiento, al modelo dentro del contexto para que pueda dar una mejor respuesta, ¿vale? Y en nuestro caso podría ser, por ejemplo, una lista de códigos HPO, en vez de utilizar la lista pública de la ontología del fenotipo humano, una lista privada con los códigos que a nosotros nos interesen o con una lista actualizada. Porque tened en cuenta que la última información que maneja en este caso Claude es la que tuvo durante su entrenamiento, que pudo ser pues, unos meses atrás. Pero volvamos con la ingeniería de prompt, ¿vale? Este sistema, como os he dicho, utiliza una serie de tácticas, una serie de trucos, ¿no? Para poder reducir el número de las alucinaciones, ¿no? Y este es el prompt que hemos utilizado dentro de nuestro código para llamar al sistema, ¿no? Le estamos diciendo, esto es lo que estamos conversando con nuestro modelo de IA generativa para obtener esa respuesta. Lo primero que le estamos diciendo es, oye, este es tu contexto, ¿no? Pues eres un genetista, tienes mucha experiencia con la ontología del fenotipo humano y ahora lo que tienes que hacer es extraer esta información. Esto es vital, dar un primer contexto claro,
específico y que sea fácil de entender, es muy positivo a la hora de obtener buenos resultados. Lo segundo que estamos haciendo es dejarle al modelo que diga que no lo sé, ¿no? Es lo que yo llamo ahí way out, ¿no? Que lo que dice es, básicamente, si no estás seguro de un código, no lo incluyas dentro de los resultados, ¿no? Y en el tercero, y esto es muy curioso, ¿vale? Y ahora veremos cómo funciona, lo que le estamos diciendo es, pues como hablamos con los niños pequeños, ¿no? Piensa tus respuestas antes de darlas, ¿no? Y es básicamente lo que le estamos diciendo, que se organice sus respuestas antes de darla. Lo que le estamos diciendo es, oye, planea cómo quieres responder antes de dar la respuesta. ¿Por qué? Porque además estos modelos, y en el caso específico de Claude, funcionan muy bien cuando las tareas están muy bien planteadas y muy bien estructuradas. Otro truquito que teníamos es darle el prompt estructurado al modelo, ¿no? El hecho de decirle, oye, pues esta es la parte que te doy de ejemplo, ¿no? O esta es la parte donde te permito pensar, esta es la parte que tienes que dar dentro de una respuesta, esta es la parte donde tienes que dar una lista preliminar. Le damos una serie de tips para que estructure de mejor manera el texto y también para que nos ayude a nosotros luego a extraer la parte que es realmente interesante. El sistema va a escribirlo todo y lo va a utilizar su propia respuesta como contexto para ir mejorando, ¿no? Pero nosotros solo vamos a utilizar en este caso lo que está dentro de las etiquetas de Answer. Y dejadme enseñaros cómo funciona. Volvamos a nuestro extractor de fenotipos, ¿no? Donde tenemos, por ejemplo, el mismo texto que habíamos introducido antes, ¿no? El examen físico de este paciente de 5 años, ¿no? Dejadme enviarlo y ahora sí, dejadme enseñaros lo que Claude está haciendo. Le hemos dicho, piensa tu respuesta, planea lo que quieres hacer. Y dice, vale, pues voy a leer el texto, voy a encontrar esos síntomas, voy a hacer una tabla y basada en esos términos voy a generar un diagnóstico, ¿no? Me voy a hacer una lista preliminar con la información que creo que he encontrado, ¿no? Y luego ya dentro de las etiquetas de Answer voy a dar una respuesta formateada tal y como me han pedido, ¿no? Y como veis el sistema, cuando empieza a formatear la respuesta, es cuando realmente empieza a escribir esa información. Y además ya la escribe en formato tabla HTML, con lo cual me ahorra el trabajo de codificar esta información. También le decimos que marque en el texto que está devolviendo aquellas frases, ¿no? Que le están dando esa pista para detectar los códigos y que además lo une con el código, ¿no? Con lo cual, esta información ya viene directamente del modelo y resaltarla para mí es muy sencillo. Simplemente es un tema de estilos CSS sobre esta aplicación web. Y hasta aquí este vídeo. No os perdáis otros contenidos de este canal para acceder a más información sobre IA generativa en AWS. Esto ha sido Diseccionando la Historia Clínica, aquí y ahora con AWS.